¿Se oye? Sí. Muchas gracias al grupo de teatro. Por la tarde van a volver a actuar a las 4. Y ahora vamos a ir rápido, que como empezamos un poco tarde estamos un poco más de tiempo. Vamos a ir con la primera ponencia, que se llama Viajar colaborando y crecer ayudando. Es una exposición sobre las oportunidades de aprendizaje que ofrece la cooperación y el voluntariado. La va a dar Raúl Almancha, así que un aplauso para él. Buenos días a todas y a todos. La verdad que quiero agradecer a Rebeca, especialmente, que fue la que me engañó para venir, la oportunidad de volver a Oviedo y de poder estar aquí otra vez. Y disfrutar también un poco de experiencias. Lo que pasa es que esto para mí es un marrón tremendo. Porque Rebeca dijo, bueno, vas a hacer una jornada para explicar tu experiencia de todo lo que has evolucionado hacia el ámbito internacional. Y claro, cuando yo empecé a ver el cartel, yo decía, pero vamos a ver, ¿qué cuento yo como nómada? Si realmente toda mi experiencia internacional y de crecimiento de viaje ha sido en un espacio muy formal, dentro de lo que son las asociaciones, de lo que es la cooperación y voluntariado. Aquí hay gente que se ha recorrido el mundo, hay gente que ha pasado por 175 países. Yo creo que apenas, con todos juntos, llevo unas pocas decenas. Y claro, y era, ¿qué puedo aportar? Bueno, pues al final lo que intentaré aportar es mi experiencia. No sé si será buena o mala o ayudará mucho, pero quizá para entender un poco, aunque ya el teatro no sabía cómo iba a ser, ayudar a introducir, yo me planteaba, ¿yo soy nómada? A ver, según la Real Academia de la Lengua, dice que es la persona que pertenece a una tribu. Y yo pensaba, ¿pertenece a una tribu? ¿Emo? ¿Hipster? No lo sé. Igual por ahí no iba bien. Y luego, carente de lugar estable y dedicado a la caza y al pastoreo. Bueno, yo casa no tengo hipoteca, ¿vale? No tengo nada en propiedad. Y mi padre era pastor, igual por ahí. Luego veía, característico de la cultura nómada. Bueno, no sé si tengo cultura nómada, habrá que verlo. O en viaje y desplazamiento constante, y era, pues mira, sí, yo no paro de viajar, todos los fines de semana hay algún curso del consejo, o si no tengo que ir como ahora mismo entre 3 ciudades, pues entre las 3 ciudades desplazarme entre Valencia, Ciudad Real de Argamasilla. Bueno, de Argamasilla ciudad es mucho decir, pero bueno, igual podría ser por ahí. Y me planteé, digo, bueno, pues voy a ir recorriendo mi experiencia a ver si descubro por qué puedo entenderme yo como nómada. Y lo primero es explicar de dónde vengo. Para que sepáis, hay un sitio que se llama Argamasilla de Alba, en la tierra del Quijote, ¿vale? De tradición muy cervantina y de lucha contra molinos, que está al lado de Tomelloso, ¿vale? Para quien no conozca, Tomelloso es un pueblo característico de la zona por su vino y por estar hermanado con el Lepe, por los chistes. Si alguien conoce los chistes de Lepe, pues imaginar cómo puede ser un tomellosero. Pues ahí he crecido yo. Claro, allí la mentalidad es heredar las tierras de la familia y dedicarte a vivir de las tierras. De hecho, tú para ligar decías, ¿tienes tierras? Y ya con eso tenías el 50% ganado el libre. Pero yo tuve un problema, y es que mi familia vendió las tierras cuando yo era adolescente. ¿Vale? Para que os hagáis un poco ahí donde está, ahí en el centro, ese puntito de Argamasilla, ¿vale? Yo, de hecho, hasta los 16 años casi apenas había salido del pueblo. Bueno, sí, la típica excursión de me voy a Aranjuez, voy a Granada y un poquito más. Pero con los 16 años se cruzó en mi camino el movimiento asociativo estudiantil. Hubo un buen señor que se le ocurrió de impulsar una ley educativa llamada DNAC, ¿vale? Y que dijo que quería cambiar la educación, y bueno, entonces esto se convirtió en una movilización a nivel educativa, y a mí me llegó ahí a Tomelloso, pues allí. De hecho, hubo una organización que se cruzó en mi camino, que es CANAE, que es la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes,
que pues hice unas jornadas, además me ayudó a viajar mucho, porque las primeras jornadas en las que yo fui de Cannes fueron en mi pueblo, un viaje larguísimo. Y ahí pues empecé a conocer un poco que había una realidad diferente a la que yo estaba viviendo en mi pueblo, ¿no? En esto de yo me voy a quedar, voy a trabajar en las tierras, me iré con mi padre a cuidar al rebaño y viviré como hacían todas mis compañeras y compañeros. De hecho, sí que para que resulte característico, de mi grupo de amigos del pueblo, solo 2 no estamos viviendo en el pueblo. Imaginaos un poco la idea con la que se crece allí también, ¿no? Y cuando se cruzó esta asociación, pues de repente se abrió un nuevo mundo para mí. Empecé a conocer gente de otros territorios, no llego todavía a los países, en la parte internacional todavía no llego. Empecé a conocer pues, gente de Andalucía, que hablaba así un poco raro, empecé a conocer a gente de Murcia, de Madrid, de Extremadura. De hecho, como otro ilustre manchego, que se llama Bono, que se vanagloriaba de que él había recorrido todos los pueblos de Castilla-La Mancha al menos 2 veces, y son como casi 1000 pueblos, ¿vale? Yo soy un poquito menos ambicioso, ¿vale? Y puedo decir que me he recorrido todas las provincias de España, ¿vale? Ya está. Con eso ya me doy. Cada uno tiene que ser un poco adecuarse a su realidad, a sus posibilidades. Yo me quedo en eso. Pero eso me abrió una oportunidad de conocer gente, intercambiar experiencias. De hecho, a través de CANAE, que es una organización para que no la conozca, que trabaja en el ámbito de la participación estudiantil en la ESO principalmente, en la no universitaria, en el bachillerato y la FP, pues empecé a tener referencias internacionales, de gente que hablaba raro, todavía más raro que los de Andalucía. Porque había una cosa que se llamaba OBESU, que era como la coordinadora europea. Pero ¿qué me pasaba a mí? Pues yo tenía un miedo horrible a hablar inglés en público. Vale, yo vengo de la LOCSE, yo he estudiado inglés, creo que como desde cuarto de primaria, ¿vale? El tubí y el tujá fue toda la primaria. Y creo que empecé a aprender algo de inglés de verdad, pues ya creo que como por el bachillerato, cuando ya tocaba la selectividad, ¿no? Porque ya pues había que aprender modales, había que aprender tiempos verbales, los phrasal verbs, que aún todavía los odio, ¿vale? Pero yo no me sentía capacitado para poderme comunicar con otras personas. De hecho, además me daba miedo y pavor, decía yo, ¿qué voy a decir? Pero tuve una compañera, en esta experiencia a través de CANAE, participé en otras plataformas que eran los consejos de la juventud. Y en el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha tuve una compañera que era la responsable internacional del Consejo de la Juventud de España. Y que no paró hasta que me convenció a ir a un evento que se hacía en Mollina, que en el ámbito internacional es como hablar de Nueva York, casi, ¿vale? Porque son encuentros de culturas. Hay mucha gente que seguro que les suena, sobre todo las personas que se ríen, han conocido este lugar. Y además una capital, y luego un centro cultural de referencia, que es el Pacos Bar, aunque ahora está cerrado, pero habrá que hacer una oda, ¿vale? Y me engañó para ir a la Universidad de Juventud y Desarrollo, y para que nos hagamos una idea, es un proyecto del Centro Norte y Sur del Consejo de Europa que es capaz de aglutinar, en mi año fueron 300 personas de todo el mundo. Y yo iba a un curso que organizaba el Consejo de la Juventud de España de Objetivos del Milenio. Ahora ya son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero soy un poco antiguo, ¿vale? Eran los anteriores. Y en mi curso solo había 2 personas, solo estaban 2 personas de España, todos más internacionales. Y con lo cual era, madre mía, ¿yo qué hago? Supervivencia, no quedaba otra. Una vez que ya fui ahí, para mí ha sido una de las experiencias que más me ha abierto la mente y una de las experiencias más bonitas que tuve en mi vida, ¿vale? Y que me ayudó a replantearme, porque me permitió entender que mucho más allá de la realidad que yo creía conocer, de mi participación, de mis viajes por las diferentes provincias, promoviendo la participación estudiantil, había otras realidades, había otras culturas, había otras cosas súper enriquecedoras que para mí, hasta entonces, por mi miedo, no me habían permitido conocer. Y de hecho, fue un antes y un después, para mí, y no para poco. Porque si esto pasó en el 2007, vale, bueno, el CEULAC, ¿vale? Que es lo que está en Mollena, que es este centro de peregrinación que yo recomiendo, además de ir a la Universidad Internacional de Juventud y Desarrollo, para mí un antes y un después, porque yo me sentía capaz, después de pasar por esta experiencia, de interactuar con personas de todo el mundo, de ver que, bueno, si al final lo que importa es la comunicación, y que cuando pierdes el miedo y las barreras, era mucho más fácil hablar con la gente. Y que yo era capaz de hacerlo, me sentí empoderado para hacerlo. Y dije, bueno, pues no es tan difícil, me puedo comunicar. De hecho, además,
yo había empezado la escuela de idiomas porque lo de inglés, como se explicaba en el colegio y en el centro educativo, había sido poco. Pues dije, bueno, yo tengo que mejorar mi comunicación porque hay muchas cosas que quiero expresar y compartir con la gente y no me siento capaz. Así que retomé la escuela de idiomas, porque la había empezado en el primer año de carrera, pero el primer año de carrera es muy complicado, hay muchas fiestas, hay muchos exámenes, es un cambio, entonces no me vi capaz. Y una cosa que empezó a cambiar también era algo, porque además, ¿sabéis esto de la programación neurolingüística, ¿no? De repetir las cosas y que la gente al final lo haga? Bueno, pues yo allí en Molina, el thinking global, acting local, vamos, se me quedó grabado. El pensar que había una realidad más allá en la que yo podía adecuar y trabajar para tener un impacto dentro de mi entorno. Y sobre todo, hay algo que creo que ha hecho mucho por mí, que fue el abrirme en planificar y en pensar en global. Además, esto no solo me pasa a mí, la pasa a España. No sé si sabéis que España lleva ya más, ahora creo que son 32 años que hace dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y a España lo mejor que le ha pasado ha sido eso, pero solo por una cosa, ya quitando todos los problemas, los recortes, la Merkel y todo eso, ¿vale? Y es que aprendimos a planificar, a sentarnos y decir, oye, yo quiero llegar ahí, y para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues a mí también me sirvió para eso. A pensar, hay una meta, hay una referencia que tengo de una experiencia que me gusta internacional, yo quiero llegar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer y cómo puedo compartirlo? ¿Vale? Y luego, evidentemente, ahí también aprendí de que podía desarrollar otras habilidades, ¿no? Y poder enriquecerme de las perspectivas de otras personas que comparten una vida completamente diferente a la mía. Hasta tal punto que después de esta experiencia en los objetivos de desarrollo milenio dije, oye, yo quiero contribuir a esto. Y para contribuir dije, ¿cómo puedo contribuir? Pues tenía una referencia cerca que eran unos compañeros que habían pasado también por mi misma organización de estudiantes y se habían ido a una ONG, ¿vale? Que era Axur Las Segovias. Y empecé a trabajar con esta organización de cooperación pues un poco para promover educación para el desarrollo, hacer programas de sensibilización con estudiantes en mi ámbito, ¿vale? Y poder un poco pues, ir poniendo un granito de arena y también tratando de mejorar un poco la cadena de justicia global. ¿Vale? Y hubo una cosa que también aquí, gracias a Molina, yo vi a gente que se llamaban facilitadoras y facilitadores, que era la gente que me había dado el curso y que a mí eso me mola muchísimo. Yo lo había hecho en mi entidad, no tan profesional, ¿vale? Pero me entró curiosidad de, yo quiero hacer esto. Y entonces ahí, a partir de conocer los Energizers, pues aprendí a implementarlos y a tener curiosidad. De hecho, en el ámbito internacional le debo algunas cosas como palabras que no soy capaz de decir en castellano, como Energizer, Pool of Trainers y cosas así. Son palabrajos que luego cuando hablo con gente me dice, pero bueno, ¿y esto por qué? Es que lo aprendí en el ámbito internacional, lo siento. Y luego, la siguiente experiencia que para mí me marcó para intentar abrir mi mente y ver que se podía vivir con mucho menos, es el viaje al Sáhara. Además, yo creo que aquí hay gente que también lo ha hecho. Yo lo hice en 2008. Y para mí fue una experiencia, bueno, no sé cómo calificarla realmente. O sea, yo llegué con una maleta llena, me volví con ella vacía, pero la sentía más llena que nunca. No sé si soy capaz de explicarlo. El poder compartir con las familias, ver la situación que vivían, el cómo la amabilidad que tenían, cómo ofrecían todo, cómo intentaban integrar la hospitalidad y luego también ver la parte política, porque lo que yo iba era eso también, era un proyecto de cooperación para que las personas que estábamos de referencia en el movimiento juvenil incidiéramos sobre la situación y el conflicto que había en el Sáhara para poder reclamar la justicia. Y a mí eso me sensibilizó horriblemente y me ayudó a entender que podía sobrevivir sin muchas cosas de las que para mí eran esenciales, como un móvil, un portátil, incluso una cama o, lo que es más importante, sobrevivir sin una ducha diaria. Esto había gente que le costó mucho de entender. De hecho, tuve una compañera a la que 3 días después de estar en el viaje tuve que recordarle, tú has visto que aquí no hay tuberías de agua, ¿verdad? ¿No? Piensa que están yendo todos los días a por el agua. Igual puedes pasar sin ello. Luego, es verdad que cuando vuelves, pues tienes 3 kilos de arena en el pelo, pero entiendes que puedes pasar sin esa ducha diaria. Y sobre todo que puedes pasar sin muchas comodidades a las que estás acostumbrado y que son normales. Y claro, cuando yo volví de ahí, yo ya volví en plan de mi vida tiene que cambiar, tengo que replanteármela, porque necesito seguir avanzando en este sentido porque creo que por aquí puedo crecer más.
Y es ahí donde surgió la oportunidad de entrar ya a nivel profesional en la cooperación, ¿vale? Me nombraron como coordinador de la oficina de Castilla-La Mancha de la organización de la Asociación de la Cooperación con el Sur, que es Axulas Glorias. Ahora, bueno, ya lo contaré, su triste destino después, ¿vale? Y tuve la oportunidad de poder vivir experiencias tan bonitas o más que las del Sahara. Pero también tengo que reconocer que he tenido compañeros y compañeras que lo han vivido mucho más en primera persona que yo. Porque mi papel era, yo me quedaba aquí, gastaba los fondos y coordinaba el seguimiento de los proyectos con la población local y justificaba al gobierno de Castilla-La Mancha. Y en algunos proyectos hacía una visita de seguimiento. Mi experiencia no ha sido tan bonita, quizá como otras que se verán luego a lo largo del día. Pero sí que hay 3 proyectos que para mí fueron muy importantes. Uno del que hasta medio me siento orgulloso, ¿vale? Que fue el de la promoción de derechos humanos en Túnez. Justo además, si recordáis las fechas, en 2010, 2011, comenzó lo de la primavera árabe, comenzó también por Túnez. Pues nosotros hacíamos un proyecto en el que estábamos dando cobertura a algo que para aquí nadie se cuestiona, ¿no? Que tú vas y hablas de los derechos humanos y a ti nadie te persigue, ¿no? Bueno, pues en estos países había gente que era perseguida por defender esto. El poder compartir con estas personas su experiencia, el ver cómo lo que para mí era muy normal y que ni siquiera valoraba de poder expresarme libremente, era algo que para ellas y para ellos se les había privado, que no tenían la capacidad y que se jugaban la vida solo por hacerlo. Evidentemente, estas experiencias, cuando las vives en primera persona, puedes conocer a esta gente, hacen que tu mente cambie y que te replantees mucho de lo que tienes y de lo que haces. Otro que también fue para mí muy significativo fue un proyecto que teníamos en Palestina, que era el de empoderamiento de la mujer palestina. Pensar